Hola, hola, bienvenidos al episodio 8. Yo soy Alma de Conecta tu Emoción. Si me conoces o has visto mis redes sociales, sabrás que por mucho tiempo trabajé en diferentes empresas, siempre en educación, en recursos humanos, y de ahí me vino el tema para este episodio y no me dejó hasta que lo pude poner en papel para este podcast. Quiero hablarte de las habilidades emocionales. Puede que estés pensando a dónde va esta vez. Prepárate porque sé que las habilidades emocionales tienen consecuencias económicas reales y no es nada más de sentir las emociones y ya. Tengo ciencia, tengo datos y sobre todo creo que te va a sonar muy familiar. La pregunta que guía todo esto que quiero compartirte hoy es: ¿por qué hay líderes brillantes en papel que destruyen equipos de trabajo? ¿Me acompañas? Vamos a dar. Quiero arrancar con algo personal porque creo que es importante que sepas desde dónde te hablo y sé que puede ser la historia de muchos. En alguno de mis trabajos tuve un jefe súper tóxico, de esos que drenan el cuarto cuando solamente entran. No creo o quiero creer que no era mala persona, pero su manera de liderar era devastadora. La presión era constante, nunca había nada bien hecho, cuando algo salía bien era suyo y cuando no, pues era de cada quien. Y lo peor es que el equipo entero lo vivíamos, lo platicábamos entre nosotros, pero nadie decía nada porque era un miedo que se vivía constantemente en la oficina. Yo salí de ahí aprendiendo más de lo que no se debe hacer que de lo que sí. Y hoy, desde la educación, sigo viendo ese mismo patrón en muchos lados. El caso de muchas empresas. Hace poco justamente me platicaron de una empresa familiar que están pasando por problemas con su equipo. ¿Qué es lo que veo yo? Que los líderes, gente talentosa con buenas intenciones, no están viendo que el problema son ellos mismos. El equipo está desconectado, hay rotación, la energía no fluye y cuando alguien intenta señalar algo, obviamente con cuidado y con respeto, la respuesta siempre es la misma: es que la gente no se compromete, es que el mercado está muy difícil. Y yo pienso, no lo creo así. El problema puede también estar desde adentro, en cómo se lidera, pero para que eso cambie, primero tiene que verlo. Y ese es uno de los retos más difíciles en este proceso. ¿Por qué cuesta tanto verlo? Porque contratan a un líder por sus resultados técnicos, por su experiencia, por sus números, su conocimiento, y entonces no creen que alguien tan brillante no pueda con un equipo de trabajo. El tema es que nadie contrata a un líder por sus habilidades emocionales, y ese es el error más caro que cometen las organizaciones. Hay una frase de una investigación sobre liderazgo y emociones publicada en Redalyc que lo dice clarísimo. Cuando se contrata a una persona exclusivamente por sus competencias técnicas, sin prestar atención a las competencias personales e interpersonales, es altamente probable que se esté cometiendo un grave error estratégico, el cual la organización y el equipo de trabajo terminan pagando muy caro. Muy caro. No es una metáfora, es literal. Harvard Business Review encontró que empresas con liderazgo deficiente tienen un rendimiento financiero hasta un 20% inferior en comparación a quien tienen líderes efectivos. La Universidad de Stanford reportó que los empleados bajo un líder tóxico tienen un 40% más de probabilidades de sufrir problemas de salud física y mental. Y Gallup, con toda la base de datos brutal sobre el mundo laboral, dice que los ambientes donde predomina el mal liderazgo cuestan miles de dólares en rotación y pérdida de talento. ¿Y qué pasa cuando la gente se estresa crónicamente? Se rompe, se va, se queda, pero desconectada. El cuerpo está, pero la cabeza no. A eso se le llama presentismo tóxico, y créeme que es igual de costoso. Hay un dato que me impactó mucho desde que lo encontré cuando trabajaba en una empresa corporativa, y es que el 60% de las renuncias voluntarias están directamente relacionadas con el jefe inmediato, no con la empresa, con la persona que los lidera. La gente no renuncia a una empresa, renuncia a su jefe. Entonces, ¿qué hace un líder tóxico? Este término se ha usado para mucho y creo que es válido afinarlo. No es solamente el que grita. Según la psicóloga Lucía Lorenzo, los líderes con impacto negativo son personas que no prestan atención al bienestar de su equipo, que carecen de objetivos claros, que usan la imposición o la agresividad como herramienta y no dan una retroalimentación constructiva. Y aquí hay algo importante. Muchos de esos comportamientos no son maldad, son desregulación emocional. Son personas que no saben gestionar su propio estrés, su propia inseguridad y lo descargan hacia afuera, hacia su equipo de trabajo. No creo
Puede haber, pero de verdad me cuesta mucho creer que alguien elija ser así. Pero si no hay conciencia de eso, el daño es exactamente lo mismo. Las empresas suelen tolerar al jefe tóxico porque les trae resultados, porque sabe lo que hace, como si el costo invisible, como la rotación, el desgaste emocional, la gente que se fue o la que se queda callada, no fuera una factura que alguien va a terminar pagando. Cuando llega el éxodo, la culpa siempre se reparte entre los que no se adaptaron o que el mercado está difícil. La organización difícilmente mira en su espejo y lo ve hasta que ya está roto. Entonces, ¿cuáles son estas habilidades y por qué son entrenables? Vamos a la parte que a mí me encanta, la ciencia detrás de todo esto, porque no se está hablando solamente de intuición, de soft skills vagas, hay décadas de investigación aquí. En los años 90, el psicólogo Daniel Goleman publicó algo que sacudió al mundo corporativo. La idea era simple, pero muy poderosa. El cociente intelectual y las habilidades técnicas no son suficientes para ser un buen líder. Lo que marca la diferencia real es la inteligencia emocional. Lo respaldó con una investigación de casi 200 grandes empresas globales. Encontró que los líderes verdaderamente efectivos, no los buenos, los efectivos, se distinguían por un alto nivel de inteligencia emocional. Las habilidades técnicas son necesarias, sí, pero son insuficientes sin este comportamiento humano. ¿Y de qué está hecha esta inteligencia emocional? Según Daniel Goleman, de 5 cosas. Autoconciencia, saber lo que estás sintiendo y cómo afectan tus decisiones. La autorregulación, no actuar desde el impulso, pensar antes de reaccionar. La motivación, el empuje interno que va más allá del dinero o el estatus. Empatía, saber qué está sintiendo el otro desde la comprensión. Y las habilidades sociales, saber gestionar relaciones, construir confianza y comunicar efectivamente. Y aquí viene lo que mucha gente no sabe. Todas estas 5 habilidades son entrenables. Goleman lo dice explícitamente, se pueden mejorar por medio de la persistencia, la práctica y las valoraciones de colegas o formadores. No es genética, no es estático, no es personalidad física. Fija, es habilidad y las habilidades se aprenden. ¿Y por qué es importante desarrollarlas? Porque el tono emocional del equipo lo pone el líder. Un foro de psicología organizacional de la UNIR lo resume así. Los líderes marcan el tono emocional del equipo. Formarlos en habilidades emocionales y acompañarlos en su desarrollo es clave para sostener la motivación. Piénsalo así y a lo mejor te ha pasado. Si el líder llega todos los lunes con ansiedad, presión y urgencia, ¿cómo llega el equipo el martes? Exacto, con lo mismo. Las emociones se contagian y a eso se le llama contagio emocional. Un mecanismo neurológico real, no es una metáfora, no es un invento. Por eso el autoconocimiento del líder no es un lujo, es una responsabilidad. La mente grupal es más inteligente que la individual. Goleman también habla de algo que llama cociente intelectual grupal. La idea es que un equipo bien alineado emocionalmente puede ser más inteligente en conjunto que cualquiera de sus miembros por separado. Pero eso solo pasa si hay un ambiente donde puedes expresar una duda o cometer un error, pedir ayuda sin miedo a ser juzgado o humillado. Lo que cimienta un vínculo no es tanto la proximidad física como la psicológica. Las personas con las que nos entendemos, que nos indican confianza y simpatía, son los eslabones más fuertes de nuestras redes. También lo dice Daniel Goleman. En otras palabras, la confianza es el pegamento de los equipos y se construye con comportamientos emocionales consistentes, no con un mail ni con una cena anual de la empresa. Y bueno, ya sabemos cuál es el problema y por qué pasa. Ahora la pregunta que de verdad importa, ¿qué se puede hacer? ¿Eso tiene solución, Alma? Sí, pero quiero y necesito primero aclarar la idea de que la empatía, la autoconciencia o la regulación emocional son rasgos de personalidad que se tienen o no se tienen. Eso es falso. Lo que es cierto es que desarrollarlas requiere práctica deliberada, no un taller de un día, no un video inspirador. Práctica continua en situaciones reales. Y quiero compartirte 5 ejercicios que de verdad funcionan. Son prácticas concretas que están documentadas. La primera, la escucha profunda, sin resolver. 2 personas, una cuenta un momento en el que no se sintió escuchada, vista o respetada en el trabajo y la otra persona escucha, solo escucha. No dar consejos, no justificar, no arreglar, no intentar solucionar nada. Al final de la plática, cada quien reflexiona sobre cómo se sintió hablando o escuchando. ¿Por qué funciona? Porque la mayoría escuchamos para responder o en el peor de los casos para defender, pero no para entender. Y ese pequeño hábito destruye la confianza en los equipos sin que nadie lo note. La segunda,
Retroalimentación efectiva y continua. Harvard Business Review encontró que el reconocimiento real, el específico, no el buen trabajo genérico al terminar una semana, es un gran paso para reducir la toxicidad en los equipos. Una práctica concreta, reuniones breves donde cada persona pueda decir algo que funcionó y algo que le fue difícil en esa semana, sin juicios, sin soluciones, solo nombrar lo que está pasando, y esto funciona en dos sentidos. Un líder que da retroalimentación específica construye confianza, pero un líder que también la pide, que pregunta de verdad cómo lo están viviendo y que puede escuchar sin ponerse a la defensiva, ese líder está haciendo algo mucho más difícil y mucho más poderoso, porque le está diciendo a su equipo, aquí hay espacio para la verdad, hay espacio para nombrar las emociones. Si las nombramos, reduce su intensidad, está documentado en neurociencia. Cuando le ponemos palabras a lo que sentimos, la actividad en la amígdala, el centro de alarma del cerebro, disminuye y eso genera conexión. Tercera, el check-in emocional al inicio de las reuniones. Antes del orden del día, cada persona debe decir una palabra de cómo llega a esa reunión, no para quejarse, sino para que el grupo sepa en dónde está, para que el grupo sepa desde dónde opera cada quien. Si alguien llega agotado, preocupada, eso va a afectar a la reunión de todas formas. La diferencia es que el resto del equipo ya lo sabe o no. 4. Modelado de líder. Esta es una herramienta más poderosa de todas. Los especialistas en equipos de alto rendimiento son claros. Quienes lideran dan un ejemplo de equilibrio frente a la adversidad. No hay manual ni taller que supere el modelado del comportamiento. Si el líder dice, me equivoqué y esto es lo que aprendí, le da permiso al equipo de hacer lo mismo. El líder no tiene que ser perfecto, tiene que ser coherente y consciente. Y 5. Crear espacios psicológicamente seguros. Este concepto viene de Amy Edmondson, investigadora de Harvard. La seguridad psicológica es la creencia compartida de que el equipo es un lugar seguro para tomar riesgos interpersonales, para decir, no entendí, creo que esto está mal, necesito ayuda. ¿Cómo se construye? Con la consistencia. Cuando alguien se atreve a decir algo difícil y no se le castiga, se crea confianza. Cuando eso pasa repetidamente, se crea una cultura. Pero oye, Alma, ¿y si el problema es el propio líder? Esa es la pregunta incómoda. ¿Qué pasa cuando quien necesita cambiar es quien tiene el poder? El cambio es posible, pero requiere una condición innegociable, querer verlo. La autoconciencia, la primera dimensión de Goleman, es el punto de entrada. Sin ella no hay proceso que funcione. Podrás implementar estrategias como el coaching ejecutivo, la mentoría, los espacios de retroalimentación 360, entrenamientos, capacitación, pero solo son útiles si hay disposición real del líder de mirar hacia adentro. Y eso, desde la educación, es lo que intento hacer, crear condiciones para que esa mirada sea posible. Vamos a cerrar con este punto. Las empresas han invertido décadas perfeccionando procesos, optimizando tecnología, midiendo KPIs, y es válido y necesario, yo lo sé, pero hay algo que todavía se subestima enormemente: lo que cuesta en dinero, en talento y en salud, el hecho de que las personas pasen 8, 10, 12 horas en un ambiente donde no se sienten seguras, ni valoradas, ni vistas, es decir, el costo emocional de las organizaciones. La buena noticia es que estas habilidades no deben ser un privilegio de unos pocos, se pueden construir, se entrenan con práctica, con feedback, con líderes que modelan lo que quieren ver. Y les dejo una pequeña tarea para esta semana en su próxima reunión de equipo. Hagan una pregunta diferente. No el ¿cómo vamos con el proyecto?, sino ¿cómo llegas hoy? Nada más. Y me platicas qué sucede. Antes de que te vayas, ojo, todo esto que platicamos hoy aplica también para las mamás y papás de familia, o los mapas, como yo les digo. ¿A poco no somos los líderes de nuestra propia organización? El tono emocional de casa, la seguridad psicológica con los hijos, el modelado del comportamiento es exactamente lo mismo, solo que en la oficina puede tener otros nombres. Te invito a que vuelvas a escuchar el episodio con el enfoque a lo que vivimos en casa y me hagas saber tu opinión. Me encantará leerte. Muchas gracias por estar aquí y por conectar. Nos vemos en el siguiente episodio.